Hola a todos, esta creepypasta se titula Frank me Almeat, que traducido del inglés es Frank come carne. Espero les guste. Esta historia más que creepypasta supuestamente es real y ocurrió por Alemania entre los años 2007 y 2013. Frank era un chico de 16 años, al cual se le podía ver jugando todas las tardes con sus amigos en su patio trasero. Un día mientras jugaban, un hombre irrumpió en la casa y sin pensarlo mucho tumbó a la madre de Frank, y empezó a hurtar cosas de valor. Al escuchar ruidos, los niños corren dentro de la casa de Frank solo para encontrar a la madre de Frank tirada en el piso sin vida con varias cortadas por todo el cuerpo y signos de violencia. Para entonces el ladrón ya se había ido. Los niños salieron corriendo de la casa excepto Frank, traumatizado por aquel escenario, solo se limitó a observar a su madre en el piso sin vida y con mucho daño físico. Algo raro se sentía Frank, él no estaba llorando, no podía, pero se le podía ver en su cara de tristeza una cara de serenidad pero asustado. En ese momento llega a la policía y se encuentran con aquella escena y sacan a Frank de ahí para ponerlo en una ambulancia que más tarde llegaría. Le midieron la presión pero lo llevarán tipo de problema físico o mental. Ya más tarde en el hospital, entra corriendo el padre de Frank que venía de trabajar, entra en la habitación donde tienen a Frank. Ahí el doctor y un oficial de policía le explican al padre lo que ocurrió con su esposa y que su hijo Frank ha sufrido un gran trastorno mental y que necesitaría estar en tratamiento psiquiátrico para poder superar aquella escena, y el padre tendrá que firmar los permisos. El padre acepta que Frank reciba tratamiento. En ese momento Frank los observaba con una mirada de tristeza pero nunca lloraba, solo los observaba. 1 año y 11 meses después el tratamiento está por concluir. Frank está cerca de cumplir 18 años y ya casi ha olvidado aquel escenario. Esa tarde en la casa Frank se siente cansado y le dice a su padre que se va a ir a dormir temprano. Sube hasta su habitación, se recuesta sobre su cama, cierra sus ojos y apenas empieza a soñar, se escuchan 3 fuertes disparos en la sala. Frank asustado se levanta de su cama y corre hacia las escaleras del ático, y se esconde entre unas cajas que se encontraban ahí. Poco a poco en el silencio se escucha el sonido de un machete siendo arrastrado por el pasillo. Frank con los nervios de punta empieza a toser y enseguida el asesino, que vestía de negro y cubierto con un pasamontañas, sube a paso veloz a el ático y busca a Frank. Cuando lo encuentra oculto entre cajas le tira un machetazo. Frank se alcanza a mover y le da apenas rozando en el brazo. Frank grita del dolor y el asesino está a punto de darle otro machetazo cuando escucha la sirena de la policía y en eso empieza a correr, pero antes de irse le encaja el machete en el brazo. En eso Frank empieza a gritar desesperadamente. Los policías lo encuentran entre las cajas y lo llevan fuera de la casa. Pasando por la sala, Frank mira de reojo a su padre tendido muerto con 3 balazos en el cuerpo y con la garganta cortada por el machete. Frank lo mira y con una mirada cortada empieza a temblar. Lo meten en una ambulancia que habían llamado, donde lo llevan al hospital de urgencias. Ya allí lo cual deja a Frank sin padres, así que deciden llamarle a sus parientes más cercanos, unos tíos que vivían al sur de la ciudad. Ahora solo tienen que explicarle a Frank que se irá a vivir con sus tíos. Los doctores y los policías entran en el cuarto donde se encontraba Frank porque le querían explicar poco a poco lo de sus tíos. Entran a la habitación y lo encuentran en posición fetal con los dedos en la boca, mordiéndose los dedos y el labio. Frank solo decía que estos tenían buen sabor. El doctor empieza a preocuparse, teme que a Frank le haya dado un extraño síndrome mental donde a él le empieza a agarrar sabor a la carne humana, el placer de comerse a sí mismo. El doctor ordena que le pongan urgentemente un sedante antes de que se termine de masticar los dedos y labios, pero Frank se pone de pie y con una mirada perdida se lanza sobre el doctor mordiéndolo del cuello, desgarrándole la carne. Uno de los policías lo toma por los brazos mientras que el otro intenta separarlo del doctor, y el otro doctor corre por el pasillo a pedir ayuda. Frank se suelta del doctor y empieza a reír e inmediatamente empieza a llorar. Los policías lo miran y lo toman por el cuello y las manos y una enfermera entra y le pone un sedante, y Frank, derrotado por el sedante, empieza a dormir. 12 horas después, Frank se despierta en la habitación donde meten a las personas con problemas mentales. Tenía puesto una camisa de fuerza y un bozal para que no pudiera morder o morderse. Los doctores, policías y los tíos lo observaban por una ventana de vista de espejo, solo lo miraban y hablan de él entre ellos. El psicólogo le comentaba a sus tíos que lo mejor para él sería dejarlo en esa habitación, puesto que ahí él no podría hacerle daño a alguien. Los tíos aceptan y se despiden de él por la ventana. 5 años después,
Frank casi cumple 23 años, se levanta del suelo, se pone de pie y camina hacia la ventana de vista de espejo, y empieza a verse en el espejo, mientras que por el otro lado de la ventana se encuentra un guardia observando de frente a Frank. Allí se queda parado por un rato quieto sin hacer nada, y le empieza a salir sangre de su bozal. Inmediatamente el guardia pide que un doctor venga a revisarlo. Cuando el guardia junto con el doctor entran, lo sujetan a unos tubos de allí mismo y le quitan el bozal, pero al quitárselo se dan cuenta de que Frank se había comido y arrancado parte superior e inferior de los labios y también parte de la lengua. Los dos sujetos lo miran asustado. Frank apenas entendible dice no quiero que me vean, y le da una patada al doctor encajándole unas jeringas que tenía en la mano. El guardia lo intenta retener pero no puede. Frank se libera de la camisa de fuerza por las mangas y toma a el guardia, le da varios golpes en la cara hasta dejarlo inconsciente. Frank se pone de pie y camina hacia la salida y se va caminando por un pasillo donde no hay mucha luz. Al final de pasillo Frank se encuentra con una enfermera y un doctor. La enfermera llevaba cargado botellas y frascos llenos con sustancias corrosivas y peligrosas. Estos al verlos se asustan. Frank desesperado abre paso entre ellos dos, pero el doctor lo sujeta del hombro y cae junto con él al piso, y en un descuido a la enfermera se le caen al suelo todos los frascos que llevaba cargando en las manos, haciendo que salpicara al doctor y a Frank. Al doctor le cayó en la espalda pero a Frank le cayó en los ojos y empezó a gritar desgarradoramente. Se levanta de allí y corre. Finalmente encuentra la salida y sin pasar por la puerta salió rompiendo una gran ventana. Al salir se da cuenta de que él no estaba en un hospital ni en un manicomio, en vez de eso era un edificio sin nombre en medio de la nada. Entonces Frank se va corriendo por la carretera que conducía a aquel edificio, y esta vez por puro instinto se le avienta a una señora que caminaba más allá de la carretera. Al tomarla por los brazos ella empezó a gritar, e inmediatamente Frank la muerde por el cuello, pero no para chuparle la sangre, sino para callarla arrancándole la tráquea de un mordisco. De este acto se la empezó a comer. Sintiéndose satisfecho, Frank se adentra en el bosque perdiéndose entre ramas y árboles. Bueno, eso fue todo, espero les haya gustado. Suscríbanse, compartan y comenten. Soy Socrao y me despido hasta la próxima.